Dicen que el diablo está en los detalles, pero esa es una mentira que la gente se cuenta a sí misma porque son demasiado perezosos para leer la letra pequeña. El diablo no está en los detalles. El diablo vive en la sección de definiciones, normalmente en la página 4, párrafo 3, subsección B. Ahí es donde he vivido durante 16 años. Mientras los vendedores se daban festines de chuletón con la tarjeta de la empresa, y el equipo de marketing se dedicaba a olfatearse sus propios gases en sesiones de lluvia de ideas sobre sinergia, yo estaba en la trastienda construyendo el motor. Soy Elena. Soy arquitecta corporativa de licencias. Suena aburrido. Lo sé. Suena como el tipo de trabajo donde llevas cardigans beige y mueres tranquilamente en tu escritorio. Pero en el mundo del streaming de datos, soy la persona que se asegura de que las tuberías de miles de millones de euros no revienten. Yo redacté el código, no el código informático, sino el código legal, el ADN de la empresa. Hace 16 años, esta empresa, Streamline Ibérica, no era un gigante tecnológico en una torre de cristal en Madrid. Éramos 3 tipos y yo apretujados en una oficina alquilada encima de una vulcanización que olía permanentemente a goma quemada y desesperación. Recuerdo sentarme en una silla plegable, con el portátil sobre mis rodillas, redactando los acuerdos de exclusividad originales mientras el fundador, el viejo don Ricardo, daba vueltas fumando puros baratos. Era un cabrón, pero un cabrón listo. Sabía que la tecnología no importaba si los derechos no estaban bien atados. Elena, decía, señalándome con un dedo calloso, hazlo a prueba de bombas. Quiero un contrato tan apretado que si intentan respirar sin pagarnos, nos deban el oxígeno. Y eso hice. Construí una fortaleza de papel. Uní cláusulas como una telaraña hecha de alambre de espino. Creé la infraestructura de licencias que finalmente convirtió esa startup sobre una vulcanización en un imperio de 1.200 millones de euros durante 16 años. Me quedé en las sombras. No quería la fama. No necesitaba las portadas de las revistas. Solo quería que la máquina funcionara, una nota rápida antes de entrar en cómo la máquina intentó devorarme. Estoy volcando toda esta saga aquí porque mi abogado me ha dicho que todavía no puedo hablar con la prensa, pero no ha dicho nada sobre foros anónimos. Si quieres ver cómo una mujer de mediana edad derriba una sala de juntas llena de frat boys, o, en nuestro caso, hijos de papá con MBA, suscríbete y quizás dale a upvote porque el té que voy a derramar es abrasador y francamente, ayuda al algoritmo a saber que no soy un bot. Vale, volvamos a la mugre. El problema de construir una máquina perfecta es que, con el tiempo, la gente olvida que necesita un mecánico. Simplemente asumen que funciona por arte de magia. El viejo don Ricardo murió el año pasado, un ataque al corazón. Probablemente la primera vez que su corazón hizo algo espontáneo en 80 años. Y así, el reino pasó al príncipe. Entra Roberto. Roberto Ricardo, 32 años, MBA de una escuela por la que su papá pagó un ala de la biblioteca, dientes blanqueados a un tono que no existe en la naturaleza. Entró en la oficina del CEO el primer día, con un traje que costaba más que mi primer Seat Ibiza, llevando un café con leche y un sentido de derecho tan denso que tenía su propia fuerza gravitatoria. Supe que estábamos en problemas en el momento en que convocó su primera reunión general. No habló de estabilidad, no habló de nuestros ingresos principales por licencias. Habló de disrupción. Usó la palabra pivotar 6 veces en 3 minutos. Miró la empresa que su padre construyó, la empresa que yo aseguré, y la vio como un cajero automático para su ego. Me miró a mí, la mujer en la esquina con las gafas sensatas y las carpetas de anillas, y no vio a la arquitecta. Vio mobiliario. Vio un coste delegado. Vio una reliquia boomer. Tengo 45 años. Tú, miserable repollo. Eso es generación X, pero lo que sea. Recuerdo una reunión a unos 3 meses de su mandato. Estaba intentando explicar la volatilidad de nuestros acuerdos de sublicencia en Asia-Pacífico, es un ecosistema delicado. Tiras de un hilo, y el jersey entero se desmorona. Elena, me interrumpió, haciendo girar un fidget spinner. Sí, un fidget spinner literal en 2024 sobre la mesa de caoba. Te estás enredando en el cómo. Necesito que te centres en el, wow. Necesitamos ser ágiles. Necesitas romper cosas. Bajé mis gafas de lectura. Roberto, si rompemos los términos de sublicencia en Singapur, activamos una cláusula de incumplimiento en el acuerdo maestro alemán. Perderemos el mercado europeo de la noche a la mañana. Puso los ojos en blanco. De verdad los puso en blanco, como un adolescente al que le piden que saque la basura. Esos son solo jerigonzas legales, Elena. Para eso tenemos abogados. Necesito visionarios, no bibliotecarias. La sala quedó en silencio. Los otros ejecutivos, hombres con los que había trabajado durante una década, hombres a los que les había salvado el culo de una docena de demandas, miraban sus cuadernos. Nadie dijo nada. Nadie defendió a la mujer que construyó el suelo sobre el que estaban pisando. Ese fue el momento. Ese fue el disparo. No dije nada. Simplemente cerré mi carpeta. El sonido del anillo metálico al cerrarse resonó como un disparo en esa sala silenciosa.
Entendido, dije. Mi voz era tranquila. Siempre es tranquila. Mi furia no grita. Calcula, dejaré de ser bibliotecaria. Roberto sonrió, pensando que había ganado una lucha de poder. Pensó que estaba domesticando al viejo personal. No tenía ni idea de que acababa de entrar en el reactor y apagar el sistema de refrigeración. Verás, Roberto cometió el error clásico del rico heredero, confundió autoridad con poder. Tenía el título. Tenía el despacho de la esquina. Tenía el bolígrafo firmante, pero no sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Hell, ni siquiera sabía que había un cementerio. Volví a mi despacho, una pequeña caja sin ventanas en comparación con los acuarios de cristal que tenían los nuevos VPs, y empecé a organizar. No organizaba para la eficiencia, organizaba para la guerra. Recuperé los documentos fundacionales originales, los que tenían manchas de café, los que se habían tecleado en software que ya no existe. Me senté allí, rodeada por el zumbido de los servidores para cuyo presupuesto había autorizado hace 10 años. Y esperé. Sabía que venía. Y gente como Roberto es predecible. Son como código malo, siempre fallan de la misma manera. Necesitaba recortar costes para financiar sus visionarios nuevos proyectos, que mayormente implicaban blockchain porque, por supuesto, lo hacían. Y el coste más fácil de recortar es el departamento silencioso que nunca causa alboroto. Iba a despedirme. Podía sentirlo en el aire acondicionado. Olía a colonia barata y traición. Pero he aquí la cosa sobre los arquitectos. Guardamos los planos. Y a veces somos listos. Dibujamos trampillas que solo nosotros podemos ver. Miré la foto enmarcada del viejo don Ricardo en mi escritorio. Parecía miserable en la foto, sujetando un puro. Lo siento, viejo, susurré a la foto. Tu hijo va a aprender por qué nunca despides a la persona que tiene las llaves del castillo. Guardé 3 archivos específicos en una unidad USB encriptada. Puse la unidad en mi bolso junto a mi bálsamo labial. Luego esperé a que sonara el teléfono. No tardó mucho. La llamada llegó un martes por la mañana. El martes es el día del cobarde para despedir gente. El lunes es demasiado agresivo. El viernes arriesga un desastre de relaciones públicas de fin de semana. El martes es insípido. El martes es seguro. Elena, ¿puedes bajar a la sala de estrategia? Solo una charla rápida. Era la directora de recursos humanos, una mujer llamada Clara que parecía de 12 años y compraba exclusivamente en Zara. Su voz tenía ese temblor. Voy de camino, dije. Cogí mi taza de café. Le di un sorbo. Estaba frío. La dejé allí. No cogí nada más. Ni cuaderno, ni bolígrafo, solo yo con mi traje. Caminé por el pasillo que había caminado 5000 veces. Pasé por la sala de servidores. Pasé por la pared de patentes, 7 de las cuales tenían mi nombre en la letra pequeña como contribuyente. Pasé por la sala de descanso donde los nuevos becarios de marketing hacían TikToks sobre la cultura del aftil. Me miraron como si fuera un fantasma. Quizás lo era. Entré en la sala de estrategia. Era una caja de cristal en el centro de la planta, diseñada para la transparencia. Las persianas estaban bajadas. Tanta transparencia. Clara estaba allí, sentada a la cabeza de la mesa, sujetando una carpeta manila como un escudo. Roberto estaba apoyado contra la ventana, mirando al aparcamiento. Ni siquiera se giró cuando entré, estaba mirando su reloj. Un Rolex Daytona, cutre. Toma asiento, Elena, dijo Clara. No me ofreció agua. Esa es la primera señal. Si ofrecen agua, se sienten culpables. Si no lo hacen, solo quieren que te vayas. Me senté, crucé las manos sobre la mesa. ¿Me están despidiendo, Clara? Clara parpadeó. No estaba lista para el enfoque directo. Quería hacer la danza. Estamos pasando por una realineación estratégica, Elena. Roberto y el Consejo han estado revisando nuestra eficiencia operativa. Reestructuración, dije con frialdad. Solo di la palabra. Tiene menos sílabas. Roberto se giró. Luego tenía esa sonrisa, la que dice que se cree la persona más inteligente de la sala porque su padre era el dueño del edificio. Mira, Elena, no hagamos de esto un drama. La industria está cambiando. Necesitamos pensadores nativos de la nube. Has hecho un trabajo adecuado aquí para la era, pero estamos pivotando a un modelo ágil y ligero. Necesitamos velocidad y, francamente, tu departamento es un cuello de botella. ¿Un cuello de botella? Repetí. ¿Quieres decir cumplimiento? Quiero decir peso muerto, dijo Roberto, dejando caer la jerga corporativa por un segundo. Revisas contratos como si compráramos bienes raíces en 1990. Es lento. Es aburrido. Y es caro. Estamos automatizando el marco de licencias. La IA puede hacer lo que tú haces en segundos. Casi me reí. Tuve que morderme el interior de la mejilla para evitar que se me escapara una carcajada. ¿La IA haciendo mi trabajo?
Buena suerte consiguiendo que ChatGPT entienda el matiz de una cláusula de indemnización cruzada sobre propiedad intelectual de terceros en una zona sin tratado de extradición. Entonces soy redundante. Tu puesto ha sido eliminado, corrigió Clara rápidamente, deslizando un grueso paquete por la mesa. Efectivo inmediatamente, hemos preparado un paquete de indemnización. 2 semanas de pago por cada año de servicio con un máximo de 6 meses. También ofrecemos servicios de recolocación para ayudarte a actualizar tu currículum. Miré el paquete. 6 meses de pago por 16 años construyendo el imperio. Era un insulto. Era una bofetada con un guante mojado, pero no lo cogí. Aún no. ¿Y mis acciones?, pregunté. ¿Mi calendario de adquisición? Roberto agitó la mano con desdén. Se aplican los términos estándar. Cualquier cosa no adquirida se pierde. Ya conoces el procedimiento. Tú redactaste la mitad de la política, ¿no es así? Pensó que era un zasca. Pensó que estaba usando mi propio trabajo contra mí. Lo hice, dije. Redacté la política para los empleados. No redacté la política para los socios fundadores. Roberto frunció el ceño. ¿Qué? Nada, dije, poniéndome de pie. Firmaré el acuerdo de separación, pero necesito una cosa primero. No podemos darte acceso a tu ordenador, dijo Clara, entrando ligeramente en pánico. Protocolo de seguridad. No necesito el ordenador. Necesito una copia impresa de mi contrato de empleo original, uno firmado por tu padre en 2008, y una impresión de mi expediente personal actual que muestre mi fecha de terminación y la causa. ¿Por qué?, preguntó Roberto, entrecerrando los ojos. Para mi solicitud de desempleo, mentí con fluidez. El Estado requiere prueba de la fecha de contratación original para los cálculos de beneficios a largo plazo. Era una tontería. Jerga burocrática completa. Pero gente como Roberto y Clara temen la burocracia. No la entienden, así que la obedecen. Bien, suspiró Roberto. Clara imprimió. Terminemos con esto. Tengo una reunión para almorzar en Naboo. Clara salió corriendo de la habitación. Roberto y yo nos quedamos solos. El aire estaba denso con cosas no dichas. ¿Crees que estoy cometiendo un error?, dijo Roberto, desafiándome. Quería una pelea. Quería que gritara para poder sentirse justificado en llamarme emocional. Creo que estás haciendo exactamente lo que esperaba, dije. Estás podando el árbol porque crees que las hojas son desordenadas, sin darte cuenta de que las raíces son lo único que lo sostiene. Estaremos bien, se burló. Los ingresos están en piloto automático. ¿Lo están?, pregunté suavemente. Clara regresó sin aliento, entregándome una delgada pila de papeles. Mi contrato original de 2008 y la notificación de terminación firmada por Roberto con fecha de hoy. Gracias, dije. Coloqué los papeles en mi carpeta. No he firmado su acuerdo de separación. Necesitas firmar la renuncia, dijo Clara, empujándome un bolígrafo. Me lo llevaré a casa para revisarlo, dije. Procedimiento estándar. Me diste 48 horas en el propio documento. Cláusula 12. Yo la redacté, ¿recuerdas? Clara miró a Roberto. Roberto se encogió de hombros. Lo que sea. Déjala que se lo lleve. No tiene influencia. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarnos por ser aburridos? Me levanté. Alisé mi falda. Miré a Roberto a los ojos. Adiós, Roberto. Buena suerte con el pivot. Sí. Sí. Adiós, Elena. Salí. No empaqué una caja, no me despedí de la recepcionista. Caminé directamente hacia el ascensor, bajé al vestíbulo y salí al Sol de Madrid. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Latía por adrenalina. Porque mientras apretaba esa carpeta contra mi pecho, sabía algo que ellos no sabían. Sabía que en 2008, el viejo don Ricardo estaba borracho cuando firmó mi oferta de empleo original. Y como estaba borracho y paranoico, había insistido en una cláusula muy específica, muy no estándar, sobre terminación involuntaria sin causa. Una cláusula que él pensó que nunca se activaría porque nunca planeó despedirme. Una cláusula que Roberto acababa de activar y, peor para ellos, mucho, mucho peor, estaba enterrada en el acuerdo maestro de licencias. El que Roberto acaba de decir que estaba en piloto automático, no tenía ni idea. Acababa de echar al piloto del avión a 10.000 metros de altura. Y estaba sentado en la cabina tirando de una palanca que no estaba conectada a nada. Me metí en mi coche, un Volvo sensato, y finalmente me permití sonreír. No era una sonrisa bonita. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a la presa entrar en la jaula y cerrar la puerta desde dentro. Alexa, dije al coche vacío, reproduce Sympathy for the Devil. Mi casa en los suburbios está en silencio. Es un tipo de silencio especializado, diseñado, aislado, con triple acristalamiento. Me gusta así. Sin hijos, sin marido. Todd se fue hace 6 años por una instructora de spinning llamada Candy con K. Y honestamente, debería haberle enviado una nota de agradecimiento. Solo yo,
con el zumbido de mi Vinoteca Sub-Zero. Me quité los tacones junto a la puerta. No me cambié el traje. Necesitaba la armadura. Me serví una copa de albariño, fresco, ácido, picante, y la llevé a la mesa de mi comedor. Esta era mi sala de guerra. Coloqué los papeles que Clara me había dado sobre la mesa. Luego fui a la caja fuerte de la pared detrás de una pintura abstracta genérica en el pasillo. Giré el dial. Clic, 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 el pesado acero se abrió. Dentro no había joyas ni efectivo, solo discos duros de respaldo y una pesada caja de documentos ignífuga. Llevé la caja a la mesa. Este era el kit en caso de emergencia, o como me gusta llamarlo, el interruptor de hombre muerto. Abrí la caja. El olor a papel viejo flotó en el aire. Saqué el acuerdo maestro de licencias original, el MLA, de 2008. El papel era de cartulina gruesa. He aquí la cosa sobre los contratos que Roberto y sus amigos de MBA no entienden. Un contrato es un organismo vivo. Evoluciona, añades enmiendas, añades addendums, añades anexos. Durante 16 años, el MLA de Streamline ha crecido de un documento de 20 páginas a un coloso de 400 páginas. Cada vez que entrábamos en un nuevo país, cada vez que añadíamos un nuevo nivel de datos, le poníamos un parche al código. Pero los cimientos, el acuerdo original de 2008, era la base. Si la base se agrieta, el rascacielos se cae. Abrí el archivo que había robado de la oficina, la copia de seguridad digital que había guardado en la unidad USB. Saqué la enmienda de expansión global de 2018. Este era el documento que permitía a Streamline vender su tecnología a proveedores externos en Asia y Europa. Era la gallina de los huevos de oro. Representaba el 70% de los ingresos actuales de la empresa. Comparé la firma digital de la enmienda de 2018 con los requisitos de firma en el acuerdo maestro de 2008. Y ahí estaba, el fantasma en la máquina. En 2008, el viejo don Ricardo era paranoico con ser derrocado por un golpe de consejo. Así que redacté una cláusula, la cláusula 14b, la cláusula de soberanía. Declaraba que cualquier enmienda que alterara la exclusividad de propiedad intelectual central de la empresa debía ser contrafirmada en tinta húmeda por el licenciante fundador, don Ricardo, y la arquitecta jefe de licencias, yo. Cuando ocurrió la expansión de 2018, don Ricardo ya estaba enfermo. Estaba retirándose. Firmó la enmienda digitalmente desde un yate en el Mediterráneo, yo la firmé digitalmente desde mi escritorio en Madrid. Todos tenían prisa. El abogado dijo, lo digital está bien. Es el estándar de la industria. Y yo lo había dejado pasar. Sabía que técnicamente violaba la cláusula 14b, pero todos estábamos en el mismo equipo, ¿verdad? La empresa estaba ganando dinero. Yo estaba recibiendo mi bonificación. ¿A quién le importaba la tinta húmeda? Pero he aquí el kit de la cuestión. El acuerdo maestro de 2008 establecía que cualquier enmienda que violara el protocolo de firma era nula ab initio, lo que significa que no es que deje de funcionar hoy. Significa que nunca existió legalmente. Si la enmienda de 2018 es nula, entonces Streamline no tiene derecho a licenciar su tecnología a nadie fuera de en este caso, España, lo que significaba que cada euro que habían recaudado de socios internacionales durante los últimos 6 años. Cientos de millones de euros fueron recaudados ilegalmente. Era esencialmente fraude, o en el mejor de los casos, incumplimiento de contrato a escala planetaria. Tomé un sorbo de vino. Sabía a victoria. Roberto no solo despidió a una empleada. Despidió a la única persona cuyo silencio validaba un error legal de miles de millones de euros. Al despedirme sin causa, rompió el pacto implícito de buena fe que me impedía señalar esto. Miré la carta de despido que Roberto había firmado. Puesto eliminado por redundancia. ¿Redundancia? Susurré, trazando la palabra con el dedo. Idiota. Empecé a clasificar los papeles en 3 montones. Fui al armario de mi oficina en casa y encontré 3 carpetas impecables de color azul marino. Carpeta 1, la verdad, contiene el acuerdo maestro de 2008 con la cláusula de tinta húmeda resaltada. La enmienda de 2018 mostrando solo firmas digitales. Breve legal. Acabo de empezar a redactar en mi cabeza explicando por qué el documento de 2018 es papel de váter. Carpeta 2, el crimen, contiene una impresión del plan estratégico de Roberto donde detalla los nuevos planes de expansión, planes que dependen completamente de que la enmienda de 2018 sea válida. Prueba de que continúan vendiendo derechos que no tienen. Carpeta 3, el precio. Esta era la divertida. Saqué mi contrato de empleo original. Uno que el viejo don Ricardo firmó cuando estaba borracho. Cláusula 9, retención de propiedad intelectual. En caso de terminación involuntaria sin causa, la empleada Elena conserva un interés de regalías del 1% en todas las estructuras de licencias que ella misma autorizó, retroactivo a la fecha de implementación, con adquisición inmediata tras la terminación. Lo había escrito como una broma. Un paracaídas dorado para una startup que no tenía dinero. El 1% de la nada es barada.
El 1% de 1.200 millones de euros. Eso no es nada. Eso es comprar una isla privada y llamarla Brentes un imbécil en su honor. Las matemáticas eran abrumadoras. Me debían pagos atrasados por cada licencia vendida desde 2008, más las regalías de por vida. Me recliné. La casa estaba a oscuras ahora. La única luz provenía de la pantalla de mi portátil. Todavía no iba a demandarles. Eso es lo que haría una persona normal. Una persona normal llamaría a un abogado y presentaría una queja. No, yo era una arquitecta. Iba a dejar que construyeran la torre un poco más alta. Iba a dejar que Roberto subiera hasta la cima, gritara su victoria al mundo, y luego yo tiraría del pasador. Necesitaba que cometieran un acto más. Necesitaba que confiaran públicamente en el contrato inválido una vez más, con el nombre de Roberto en él. Miré mi teléfono. Una notificación de LinkedIn. Roberto Ricardo ha publicado. Grandes cosas la próxima semana. Expansión global como nunca antes habéis visto. Disrupción. Nueva era. Sonreí. Estaba haciendo el trabajo por mí. Procede, Roberto, le dije a la pantalla brillante. Disrúmpete a ti mismo. 2 semanas. Eso es lo que esperé. Durante 14 días, fui un fantasma. No actualicé mi LinkedIn. No respondí a las llamadas de excolegas confundidos preguntando por qué mi correo rebotaba. Me despertaba a las 6 a.m. Hacía yoga porque la flexibilidad es importante cuando estás a punto de doblegar una corporación. Y luego me sentaba en mi mesa del comedor y monitorizaba los hilos. Tenía alertas de Google configuradas para Streamline Ibérica, Roberto Ricardo y Eurotech Solutions. Eurotech era el pez gordo. Eran un conglomerado alemán que buscaba licenciar todo nuestro backend de streaming para el mercado de la UE. Era el trato que Roberto había estado persiguiendo para demostrar a los accionistas que no era solo un empleado por nepotismo. Era un contrato de 200 millones de euros y era completamente ilegal. Un jueves, salió el comunicado de prensa. Lo vi primero en TechCrunch. Streamline Ibérica se asocia con Eurotech en un histórico acuerdo de licencias de 200 millones de euros. El CEO Roberto Ricardo anuncia el amanecer de un futuro de datos sin fronteras. Abrí el artículo. Había una foto de Roberto dándole la mano al CEO de Eurotech en Berlín. Roberto estaba radiante. Parecía que acababa de inventar Internet. El artículo estaba lleno de citas sobre sinergia y marcos legales robustos. Casi me compadecí de los abogados de Eurotech. Los abogados alemanes son minuciosos. No les gustan las sorpresas. Les gustan las reglas. Asumen que cuando una empresa estadounidense dice que poseemos los derechos, ¿realmente los poseen? Asumieron que se había realizado la diligencia debida. Asumieron que Roberto sabía leer. Hice zoom en la foto. Al fondo, en una pantalla, había un esquema de la arquitectura de datos. Mi arquitectura, la regida por el Acuerdo Maestro de 2008. Te tengo, susurré. No llamé a Roberto. Llamar a Roberto le daría la oportunidad de darle la vuelta. Intentaría enterrarlo. Quizás intentaría sobornarme con una tarifa de consultoría. No, necesitaba cortarle el suministro de aire. Abrí mi portátil y compuse un correo electrónico. No lo envié a Streamline Ibérica. Lo envié al consejero general de Eurotech Solutions, un hombre llamado Klaus. Lo conocí una vez en una conferencia en Ginebra. Era un hombre serio que vestía trajes de 3 piezas y tenía 0 sentido del humor. Asunto: consulta sobre la cláusula 14b, autoridad de licencias de Streamline Ibérica. Estimado Klaus, espero que esta nota te encuentre bien. Le escribo como la autora original del Acuerdo Maestro de Licencias de Streamline Ibérica de 2008. Me ha llamado la atención la emocionante noticia de su asociación. Dado que ya no trabajo en Streamline Ibérica desde hace 2 semanas, estoy organizando mis registros personales. Quería llamar su atención sobre un pequeño detalle administrativo para asegurar que su equipo de cumplimiento esté completamente cubierto. ¿Podría por favor verificar si la enmienda global de 2018 adjunta a su acuerdo de licencia contiene las contrafirmas en tinta húmeda requeridas bajo la cláusula 14b del documento fundacional? Mis registros indican que sin estas firmas específicas, la enmienda es técnicamente nula ab initio, lo que lamentablemente haría que cualquier sublicencia de la PEI a Eurotech no estuviera autorizada según la ley española. Estoy segura de que es solo un descuido burocrático por parte de Streamline Ibérica. Dadas las estrictas leyes de responsabilidad en la UE en materia de robo de propiedad intelectual, pensé que un amigo debería informarle. Atentamente, Elena Vance. Pulsé enviar. Fue el párrafo más pasivo-agresivo que había escrito jamás. Era hermoso. No era una amenaza. Era un aviso amistoso. Enmarcaba el fraude masivo como un descuido burocrático. Me serví otra taza de café y miré el reloj. Eran las 2 p.m. en Madrid. Eso significaba que eran las 8 p.m. en Alemania. Klaus probablemente estaría cenando. Revisaría su correo electrónico en su teléfono. Lo leería. Frunciría el ceño.
Llamaría a sus asociados junior. Recuperarían el contrato. Mirarían la cláusula 14b, mirarían las firmas. Luego empezaría a gritar. Le di 3 horas, a las 5:15 p.m., sonó mi teléfono. No era Klaus. Era un número que reconocí. La línea directa de la oficina del consejero general de Streamline Ibérica. Dejé que fuera al buzón de voz. 2 minutos después, volvió a sonar. El número de móvil de Roberto. Dejé que fuera al buzón de voz. 5 minutos después, un mensaje de texto de Roberto. Elena, contesta el teléfono. ¿Qué diablos enviaste a Alemania? Tenemos que hablar ahora. Hice una captura de pantalla del mensaje. La añadí a la carpeta 2. Luego respondí, lo siento, ¿quién es? No tengo este número guardado. Mi empleo terminó hace 2 semanas. Los puntos burbujearon al instante. Estaba escribiendo furiosamente. Deja de jugar. Klaus acaba de poner una orden de embargo a la transferencia electrónica. Está hablando de inducción fraudulenta. Necesitas arreglar esto. Llámales y diles que te equivocaste. Sonreí. Podía oír su pánico a través de la red LTE. La transferencia electrónica de 200 millones de euros estaba congelada. El precio de las acciones iba a sufrir un golpe en cuanto empezaran a circular rumores. Escribí lentamente, no puedo hablar en nombre de la empresa. Roberto, no soy una empleada. Soy solo una espectadora confundida. Si necesita mi opinión profesional sobre los contratos, estoy disponible para consultoría. Mi tarifa es considerablemente más alta que mi salario anterior. No respondió inmediatamente. Probablemente estaba tirando su teléfono contra la pared. 10 minutos después, llegó un correo electrónico. Papel oficial con membrete de la empresa del consejero general. Marcus. Marcus era un buen tipo, pero débil. Hacía lo que Roberto le decía. Asunto, consulta legal urgente y discusión de acuerdo. Estimada Elena, nos gustaría invitarle a la oficina mañana por la mañana a las 9 a.m. para discutir las comunicaciones recientes sobre el acuerdo con Eurotech. Creemos que ha habido un malentendido con respecto a la validez de la enmienda de 2018. Estamos preparados para discutir un acuerdo de consultoría retroactivo para aclarar estos términos. Por favor, confirme su asistencia. Aclarar estos términos. Esa era jerga legal para por favor, ven a salvarnos el culo antes de que vayamos a la cárcel. No respondí inmediatamente. Fui a mi armario. Aparté los pantalones de chándal y el equipo de yoga. Llegué al fondo y saqué el traje. Era un Armani vintage, gris carbón, lo suficientemente afilado para cortar el cristal. No lo había usado en 5 años porque era demasiado intimidante para la cultura casual de oficina que Roberto intentó inculcar. Mañana, le dije al traje, vamos a ser intimidantes. Respondí a Marcus con una sola palabra, confirmado. La trampa estaba preparada. Ahora solo tenía que entrar y cerrar las mandíbulas. Esa noche, dormí como un bebé. El tipo de sueño profundo y reparador que solo obtienes cuando sabes que tienes el billete de lotería ganador y todos los demás tienen un cupón perdedor. Mientras yo dormía, sabía lo que estaba sucediendo en Streamline Ibérica HQ. Todavía tenía amigos allí, analistas de bajo nivel, paralegales, la gente invisible que Roberto ignoraba. Mi teléfono vibró silenciosamente durante la noche con mensajes cifrados en Signal. Tío, ¿por qué el consejero general le está gritando al director de TI a las 10 p.m.? Están limpiando los servidores, buscando documentos en tinta húmeda. Roberto está en la sala de juntas. Parece que va a vomitar. ¿Hiciste algo, LOL? No respondí. La negación plausible es algo hermoso. Me desperté a las 6:30 a.m. Me duché. Me recogí el pelo, un moño apretado, severo, sin cabellos sueltos. Me puse el traje Armani. Me quedaba perfecto. Se sentía como una cota de malla. Me maquillé. No demasiado, solo lo suficiente para parecer viva, despierta y peligrosa. Bebí mi café solo. Recogí las 3 carpetas. Estaban en mi encimera de la cocina, con aspecto inocente de cartulina azul marino. Carpeta 1, la ley. Carpeta 2, la evidencia. Carpeta 3, la factura. Las metí en mi maletín de cuero, el que el viejo don Ricardo me había regalado por mi 10º aniversario. Era cuero curtido, rayado. Parecía que había visto batallas. Y las había visto. Fui a la oficina. El trayecto fue surrealista. Escuché la radio. Hablaban del tiempo. Soleado con una máxima de 24 grados. No mencionaban que un gigante tecnológico local se estaba implosionando. Aún no. Entré en el aparcamiento. Mi tarjeta de acceso había sido desactivada. Obviamente, no podía entrar en el garaje ejecutivo. Tuve que aparcar en el lote de visitantes a medio kilómetro de distancia. Tacaño, murmuré, cerrando el Volvo. Crucé el asfalto. El sol golpeaba la fachada de cristal del edificio. Parecía impresionante. Desde fuera,
parecía una fortaleza de innovación. Desde dentro, sabía que era un castillo de naipes unido por una firma que no existía. Entré en el vestíbulo. La recepcionista, una chica dulce llamada Sara, levantó la vista. Sus ojos se abrieron. Sabía que me habían despedido. El rumor se mueve más rápido que la fibra óptica. Elena, balbuceó. Yo, creí. Tengo una reunión con Marcus y Roberto, dije, sonriendo cálidamente. No fue su culpa. ¿Puede abrirme?, preguntó ella. Yo. Tengo que llamar, dijo, cogiendo el teléfono nerviosamente. Adelante. Susurró al auricular, asintió. Se puso pálida. Dijeron que la envíe directamente a la sala de guerra. ¿La sala de guerra?, alcé una ceja. Solían llamarla suite de sinergia. El hecho de que volvieran a sala de guerra significaba que el pánico era terminal. Gracias, Sara. Caminé hacia los ascensores. Pulsé el botón del piso 12. Las puertas se abrieron. Entré, me miré en las paredes espejadas. Parecía tranquila. Parecía una mujer que estaba a punto de auditar a Dios. El ascensor hizo ding. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba en silencio, demasiado en silencio. Normalmente, este piso estaba lleno de asistentes y VPs junior intentando parecer ocupados. Hoy, pueblo fantasma. Habían despejado la planta. No querían testigos. Caminé por el largo pasillo, mis tacones resonando en el hormigón pulido. Clic, clic, clic. El sonido de un reloj contando hacia atrás. Llegué a las puertas dobles de la sala de juntas, a través del cristal, podía verlos. Roberto estaba paseando. Su chaqueta de traje estaba quitada, su corbata estaba aflojada. Parecía sudoroso. Marcus, el consejero general, estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos, rodeado de pilas de papeles. 2 abogados externos, mercenarios, probablemente cobrando 1000 euros la hora, susurraban entre ellos, mirando sus portátiles. Levantaron la vista mientras me acercaba. No llamé. Simplemente abrí la puerta. Era pesada, pero no luché. Buenos días, caballeros, dije. Mi voz no temblaba. Llenó la habitación. Roberto dejó de pasear. Se giró hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos. Tú, escupió, tienes el descaro de aparecer aquí después de intentar sabotear un acuerdo de 200 millones de euros. Fui invitada, dije, caminando hacia la cabecera de la mesa, opuesta a Marcus, ignorando a Roberto. Coloqué mi maletín sobre la mesa, y no saboteé nada. Simplemente respondí a una pregunta de un colega en Alemania. La transparencia es uno de vuestros valores fundamentales, ¿no es así, Roberto? Transparencia, gritó Roberto. Engañaste maliciosamente a nuestro socio. Lo hice, miré a Marcus. Marcus, dile. Marcus levantó la vista. Parecía envejecido. Parecía que no había dormido en una semana. Tiene razón, Roberto. Técnicamente. Técnicamente, Roberto golpeó la mesa con la mano. No me importa técnicamente. Me importa el dinero congelado en el banco. Siéntate, Roberto, dije. No grité. Usé la voz que usaba cuando él era becario y yo tenía que explicar cómo funcionaba una impresora. Funcionó. Estaba tan sorprendido por la orden que de hecho se sentó. Ahora, dije, desenganchando mi maletín, me pedisteis que viniera a aclarar términos. Vamos a aclarar. Saqué las 3 carpetas. Las coloqué en fila. Tenéis un problema, dije, un problema muy grande y muy caro. Y, contrariamente a lo que pensáis, soy la única persona en el mundo que puede solucionarlo. Pero solucionarlo os va a costar. Uno de los abogados externos, un tipo de aspecto agudo con la cabeza rapada, habló. Señor Avance, estamos preparados para ofrecerle un acuerdo de consultoría para rectificar la discrepancia de firmas. Podemos ofrecerle una tarifa estándar de... Levanté una mano. Alto. ¿Creéis que esto es una negociación por una tarifa por horas? No lo es. Puse mi mano sobre la carpeta 1. Esto no es un trabajo de consultoría, dije suavemente. Esto es una negociación de rehenes, y yo soy la que tiene el arma. La habitación quedó en un silencio total. El aire acondicionado zumbaba. Roberto me miraba, con la boca ligeramente abierta. Finalmente se dio cuenta de que la bibliotecaria tenía dientes. ¿Negociación de rehenes? Roberto soltó una risa áspera y nerviosa. Estás delirando. Tenemos 50 abogados en nómina. ¿Tú qué tienes? Un maletín de 1995 y un rencor. Tengo la verdad, Roberto, dije, deslizando la carpeta 1 hacia Marcus. Ábrela. Marcus dudó. Miró a los abogados externos. ¿Asintieron? Levemente. Adelante, mira lo que tiene. Marcus abrió la carpeta azul marino.
Dentro había una sola hoja de papel color pergamino, una copia certificada del Acuerdo Maestro de Licencias de 2008, específicamente la página 42, cláusula 14b. Léela en voz alta para la clase, Marcus. Marcus ajustó sus gafas. Aclaró la garganta. Cláusula 14b. Soberanía de la API. Cualquier enmienda, adendum o modificación que altere la exclusividad territorial de la tecnología licenciada debe ser contrafirmada en tinta húmeda por el licenciante fundador, don Ricardo, y la arquitecta jefe de licencias, Vance. La falta de cumplimiento de este protocolo anula dicha enmienda ab initio. Me incliné hacia adelante. Ab initio. ¿Sabes lo que significa eso, Roberto? Significa que es nulo desde el principio, susurró Marcus, su cara poniéndose gris. Exacto, dije. Significa que la enmienda de expansión global de 2018, la que usasteis para firmar acuerdos en Japón, Brasil, Reino Unido y ahora Alemania, nunca existió legalmente. Habéis estado vendiendo derechos que no tenéis durante 6 años. Eso es una tecnicalidad, gritó Roberto, poniéndose de pie de nuevo. Es un error administrativo. Podemos firmarlo ahora. Retroactivamente. No podéis, dije con calma. Porque el viejo don Ricardo está muerto. No puede firmarlo, y yo ya no soy empleada. Así que ya no puedo firmarlo como la arquitecta jefe de licencias. Argumentaremos eso en los tribunales, interrumpió el abogado de cabeza rapada con fluidez. La intención de las partes era clara. La empresa operó como si la enmienda fuera válida, un juez defenderá la doctrina del estopel equitativo. Tal vez, concedí. En 3 años, después del descubrimiento, después de las declaraciones juradas, después de que cada uno de vuestros socios internacionales congele sus pagos porque no quieren ser cómplices de fraude de PI, ¿puede el precio de las acciones sobrevivir a una congelación de 3 años en los ingresos internacionales? Roberto miró como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía la respuesta. La empresa quemaba efectivo. Sin el flujo internacional, serían insolventes en 6 meses. ¿Qué quieres?, preguntó Roberto. Su voz era tranquila ahora. La bravuconada se había ido. ¿Quieres tu trabajo de vuelta? ¿Es eso? Bien, estás jubilada. Vuelve. Firma el maldito papel. Pretenderemos que esto nunca pasó. Me reí, fue una risa genuina. ¿Mi trabajo? ¿Crees que quiero volver a este hormiguero y reportarte a ti? No, Roberto. No quiero un trabajo. Deslicé la carpeta 2 sobre la mesa. Esto es una línea de tiempo, dije. Documenta cada violación de la cláusula 14b desde 2018. Cada contrato firmado, cada euro recaudado. Totales aproximados, 840 millones de euros en ingresos recaudados bajo un contrato nulo. Marcus hojeó las páginas. Sus manos temblaban. Había sido minuciosa. Tenía IDs de transacción, fechas, contrapartes. Si envío esta carpeta a la CNMV, no es solo una disputa de contrato. Es Fraudgevalores. Declaraste ingresos a los accionistas que se basaban en un instrumento legal inválido. Atestiguaste la validez de estos contratos en tus informes anuales, Roberto. Eso es tiempo de cárcel federal. Roberto se hundió en su silla. Miró a los abogados. ¿Es ella correcta? El abogado externo intervino. Es problemático. Si se convierte en denunciante, la investigación por sí sola destruirá la capitalización de mercado. Incluso si ganamos, perdemos. Así que, dije, juntando las manos. Hemos establecido que tengo el poder de convertir este edificio en un cráter. Ahora, hablemos de cómo evitarlo. Cogí la carpeta 3. Esta es la solución, dije. ¿Cuánto?, preguntó Roberto. Solo di la cifra. 1 millón. Dus. Oh, Roberto, sonreí. Estás pensando demasiado pequeño. Estás pensando como un gerente. Necesito que pienses como un propietario, porque eso es lo que soy. Abrí la carpeta 3. Giré el documento de la carpeta 3 para que pudieran leerlo. Era mi acuerdo de empleo original de 2008. Cláusula 9, dije. Léela. Marcus se inclinó. Estaba sudando profusamente ahora. Leí en silencio por un momento, luego sus ojos se abultaron. Me miró, luego a Roberto, luego de vuelta al papel. Jesucristo, murmuró Marcus. ¿Qué?, espetó Roberto. ¿Qué dice? Dice, balbuceó Marcus, que en caso de terminación involuntaria sin causa, Elena conserva un interés de regalías en todas las estructuras de licencias que ella misma autorizó, retroactivo a la fecha de implementación. Así que, Roberto agitó una mano. ¿Una regalía? ¿Qué es? ¿Unos pocos miles? Se define como el 1,5% de los ingresos brutos de licencias internacionales, dijo Marcus, con la voz temblando. 1,5%. Roberto se burló. Esos son cacahuetes. Bien. Te pagaremos el 1,5% de las ventas de este mes.
No, Roberto, lo corregí amablemente. Retroactivo a la fecha de implementación. Eso significa 2018. Me debes el 1,5% de cada euro que esta empresa ha ganado fuera de España durante los últimos 6 años. El 1,5% de cada euro que gane en el futuro. La sala quedó en silencio. Los abogados estaban haciendo cálculos mentales, 840 millones de euros en ingresos pasados. El 1,5% de 840 millones de euros, 6 millones de euros inmediatamente en efectivo, más el valor futuro. Si la empresa alcanzaba sus objetivos, ese 1,5% valía otros 34 millones de euros al año para siempre. Eso es extorsión, susurró Roberto. No, eso es un contrato. Un contrato que tu padre firmó. Un contrato que tú activaste cuando me despediste sin causa para ahorrar unos euros en mi salario. Lucharemos contra ello, dijo Roberto, su rostro poniéndose morado. Argumentaremos que fuiste despedida por causa. Incompetencia. Insubordinación. No podéis. Señalé la carta de despido en la carpeta 2, la que Clara me había entregado. Ya la habéis firmado. Razón de la separación, redundancia, eliminación de puesto. Lo pusisteis ahí, Roberto, no podéis cambiar la razón ahora solo porque la factura es más alta de lo que esperabais. El abogado externo cerró su portátil. Miró a Roberto. La tienes fría en la causa de despido. Si intentamos cambiarla ahora, parecerá represalia. El Departamento de Trabajo nos destrozaría antes de llegar a la disputa contractual. 12 millones, murmuró Roberto. No tengo 12 millones de euros en efectivo líquido para un pago de indemnización. Entonces más te vale encontrarlo, dije. Vende el yate, vende la casa de verano en Marbella o explícale a la junta directiva por qué necesitas recurrir a las reservas de emergencia porque no leíste mi expediente personal. Esto me destruye, dijo Roberto, mirándome con puro odio. Si pago esto, la junta lo sabrá. Probablemente me despedirán. Me encogí de hombros. Pero si no lo pagas, envío el correo electrónico a Eurotech confirmando que el contrato es nulo. Entonces pierdes el acuerdo de 200 millones de euros. Luego llama a la CNMV. Entonces no solo pierdes tu trabajo, Roberto. Pierdes la empresa. Vas a la cárcel. Me recliné en mi silla. Así que la elección es tuya. Puede ser el CEO que pagó un acuerdo masivo a una brillante arquitecta a la que despidió injustamente, un error caro, pero superviviente, o puede ser el CEO que cometió fraude y destruyó el legado de su padre. Miré mi reloj. Tengo una clase de yoga a las 11. Necesito una respuesta antes de irme. Roberto miró a Marcus. Marcus asintió lentamente. Págala, Roberto. Es la única forma de sellar la infracción de la 14B. Podemos estructurar el acuerdo para incluir una renuncia donde ella valide retroactivamente las firmas. Le pagamos para que arregle el desastre. Te odio, le siseó Roberto. Lo sé, sonreí. Por eso añadí una prima. ¿Una prima? Sí, el 1,5% es la obligación contractual para que firme la validación en tinta húmeda de los documentos de 2018 para salvar tu acuerdo con Eurotech. Eso requiere una tarifa de consultoría. ¿Cuánto?, preguntó. Otros 2 millones, dije. Llamémoslo un impuesto sobre la renta. La siguiente hora fue una vorágine de escritura agresiva y llamadas telefónicas susurradas. Roberto había salido furioso para llamar al CFO, dejándome sola con los abogados. Aquí es donde ocurre la verdadera guerra, dijo el abogado externo, cuyo nombre al parecer era Sterling, deslizando un portátil hacia mí. Hemos redactado un acuerdo preliminar de liquidación y liberación. Estructura los 14,6 millones de euros como un pago único. A cambio, renuncias a todas las reclamaciones, firmas los documentos de validez retroactiva para los acuerdos de 2008 y 2018, y aceptas un NDA y una cláusula de no competencia estándar. Acerqué el portátil. No solo lo leí, lo diseccioné. Sección 4, dije, señalando la pantalla. El empleado acepta una no competencia global por un periodo de 5 años en el sector de licencias de datos. Estándar, dijo Sterling. Te pagamos una fortuna. No podemos permitirte que vayas a un competidor, bórrala, dije. Disculpa, bórrala. Ya no soy una empleada. Soy una consultora y no me pagáis por mi silencio. Me estáis pagando por mi propiedad, mis regalías. No voy a firmar una no competencia. Si quiero ir a trabajar para Eurotech la próxima semana, lo haré. Sterling frunció el ceño. Roberto no estará contento con eso. Roberto no está aquí, y Roberto no tiene elección. Si no firmo, el acuerdo de Eurotech muere hoy. ¿Quieres ser tú quien le diga que el acuerdo se canceló porque fuiste codicioso con una no competencia? Sterling dudó. Eliminó la cláusula. Sección 7, continué. No difamación. El empleado se compromete a no hablar nunca negativamente de Streamline Ibérica, sus directivos u operaciones. Eso se queda, dijo Sterling firmemente. No podemos permitirte destrozar al CEO en Twitter.
Aceptaré la no difamación con respecto a la empresa, dije. Pero me reservo el derecho a hablar factualmente sobre mi tiempo y las circunstancias de mi partida. Si alguien pregunta por qué me fui, no voy a mentir. ¿Podemos redactarlo?, interrumpió Marcus, intentando jugar de pacificador. No difamación mutua. Nosotros tampoco hablaremos mal de ti. Bien, dije. Pero quiero que se añada una cláusula. Sección 8. ¿Qué es?, preguntó. La cláusula de veto, dije, manteniendo la seriedad. ¿La qué? Quiero una disculpa formal por escrito de Roberto Ricardo, firmada en tinta húmeda, reconociendo que mi despido fue un error de juicio y agradeciéndome mis 16 años de servicio, y quiero que la enmarquen. Nunca hará eso, dijo Marcus. Es humillante. Es necesario, dije, para mi expediente. No lo hacía por el expediente. Lo hacía porque quería colgarla en mi baño. Discutieron. Llamaron a Roberto. Oí gritos desde el pasillo. Finalmente, Roberto volvió. Parecía que había envejecido 10 años en una mañana. Bien, espetó, tienes tu dinero, tienes tu disculpa. Solo firma la enmienda retroactiva para que pueda transferir los fondos a Alemania. Dinero primero, dije. Transferencia electrónica. Feduaire. Quiero ver el número de confirmación antes de que mi bolígrafo toque el papel. No puedes transferir 14 millones de euros en una hora, gritó Roberto. Eres una empresa tecnológica cotizada. Llama a tu representante en Chase. Puedes hacerlo en 10 minutos si quieres. Roberto fulminó con la mirada al CFO que acababa de entrar. Hazlo. Nos sentamos en silencio durante 12 minutos. Los 12 minutos más largos de la vida de Roberto. Yo solo miraba el arte abstracto de la pared. Era una pintura de una tormenta caótica. Apropiado, mi teléfono vibró. Una notificación de mi aplicación bancaria. Depósito recibido. 40.600.000 euros. Revisé el saldo. Era real. Cogí el bolígrafo. Era un bolígrafo barato que había sacado de mi bolso. Acerqué la enmienda de 2018, la copia fresca que acababan de imprimir. Firmé mi nombre. Elena Vance, arquitecta jefe de licencias. Luego firmé el acuerdo de liquidación. Hecho, dije, tapando el bolígrafo. Me levanté, cerré mi maletín. Dejé las 3 carpetas sobre la mesa. Ya estaban vacías de todos modos. La bomba había sido desactivada, pero el oro estaba en mi bolsillo. Un placer hacer negocios con vosotros, Roberto, dije. No levantó la vista. Estaba mirando la mesa, probablemente calculando cómo iba a explicar la masiva caída de las reservas de efectivo a la junta directiva el próximo trimestre. Salí de la sala de juntas. Caminé por el pasillo, pero tenía una última parada que hacer. Bajé en el ascensor hasta el vestíbulo. La adrenalina empezaba a desvanecerse, reemplazada por un extraño y pesado agotamiento. Era el bajón después del subidón, pero el número en mi cuenta bancaria, 6 millones de euros, era un colchón estupendo para aterrizar. Pasé por el mostrador de recepción. Sara seguía allí. Parecía aterrorizada de hacer contacto visual. Está bien, Sara, dije. Me voy, por esta vez. ¿Salió bien?, susurró. Salió bien, dije. Oye, Sara. ¿Sabes esa planta en mi antigua oficina? ¿La Paz Lily? Sí. No la riegues, dije. Deja que muera. De todos modos, odia este lugar. Salí por las puertas principales. El aire exterior olía dulce. Olía a libertad, olía a jubilación anticipada. Me metí en mi Volvo. Dejé el maletín en el asiento del pasajero. No conduje a casa inmediatamente. Conduje a un pequeño bar de buceo a unos 5 kilómetros de distancia. El Tuercas Oxidado era donde el viejo don Ricardo solía llevarnos después de que firmáramos un gran acuerdo en los primeros días. Era un antro. Cáscaras de cacahuete en el suelo, letreros de neón que zumbaban. Eran las Blas Atatiga Puluei. El lugar estaba vacío excepto por el camarero, un tipo llamado al que parecía tallado en granito. Elena, al parpadeo. No te veía en años. ¿No deberías estar en la torre de cristal? Ya no, dije, subiéndome a un taburete. Estoy jubilada. ¿Jubilada? Pareces demasiado joven para jubilarte. Recibí un paquete de indemnización, dije. Uno generoso. Bueno, felicidades. ¿Qué bebes? Champagne, dije. Del barato, frío. Abrió una mini botella de Codorniu. La serví en una copa flauta. Me senté allí, sorbiendo las burbujas y miré mi teléfono. Había eliminado mi cuenta de correo electrónico de trabajo de la aplicación. Eliminé la aplicación Slack. Eliminé el calendario. Mi teléfono se sentía más ligero. Pensé en Roberto. Probablemente estaba inventando una narrativa ahora mismo. Contaría a la Junta que fue una liquidación legal estratégica para fortalecer las posiciones de PI. Usaría palabras de moda. Probablemente sobreviviría.
Los hombres como Roberto suelen ascender, pero él nunca volvería a dormir tranquilo. Cada vez que firmara un contrato, cada vez que viera un breve legal, se estremecería. Se preguntaría si había otra trampilla, otra cláusula, otra Elena esperando en la maleza. Y la mejor parte, la había. No le había dicho nada sobre los protocolos de migración de servidores. En unos 6 meses, el sistema estaba programado para realizar una purga automática de registros de datos redundantes. Había escrito el script hace años, a menos que alguien lo anulara manualmente. Bueno, digamos que la mayor parte de los datos del archivo completo de 2019 a 2023 iban a desaparecer. Podría habérselo dicho. Podría haberle vendido la contraseña por otro 1.000.000. Pero algunas cosas las haces por amor y otras las haces solo por el caos. Tomé un sorbo de champán. Por Roberto, brindé al bar vacío. Que tus pivots siempre sean dolorosos. Terminé la bebida. Dejé un billete de 100 euros en el mostrador. Quédate con el cambio, salía la luz del sol. Tenía una clase de yoga a la que asistir. Y después de eso, bueno, oí que la costa amalfitana es hermosa en esta época del año. Y finalmente tenía el tiempo y la tinta húmeda para ir a verla. Mi dignidad no solo había regresado. Había sido capitalizada, adquirida y pagada en su totalidad.